Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Vanessa, por convocarnos a los miembros del grupo de teatro a esta charla durante el Festival Intermedio. Te quiero agradecer por seguir con el impulso del festival, a pesar de que estamos encerrados en una pandemia, de que exista este espacio, de que el teatro siga vivo, así sea de manera virtual desde la Universidad de los Andes, y por tu esfuerzo de convocar a otros grupos de Bogotá, a visibilizarnos y a pues, mantener un poco la chispa viva en medio de todo esto. Hola Pedro, muchísimas gracias por esas palabras, de verdad me llegan al corazón porque han sido épocas bien extrañas, bien difíciles y precisamente por eso este conversatorio se llama Teatro Interrumpido, porque a todos nos tocó como parar en el ritmo en el que veníamos y empezar a hacer las cosas de una manera diferente y de eso vamos a hablar hoy. Entonces les quiero presentar a los invitados que nos acompañan hoy. Pedro Salazar, quien es director de teatro, ópera y teatro musical. Él se formó como director en la Escuela de Dirección de Columbia University. Además estudió en la Escuela de Teatro de Jacques Lecoq y tiene un título de pregrado en la Universidad de Brown. También está Juan Luna, quien estudió artes con énfasis en cine y teatro en la Universidad de Buenos Aires, donde recibió diploma de honor. Ha dirigido y actuado en diferentes montajes tanto en Bogotá como en Buenos Aires y ellos dirigen el grupo de teatro de la Universidad de los Andes. Pedro creó el área de artes escénicas. Juntos hemos reformado también la opción que antes se llamaban estudios teatrales y hoy es en artes escénicas. Y entonces también aquí están varios estudiantes que han formado parte del grupo de teatro durante varios años. Algunas ya son egresadas, creo, todas, que se han quedado porque de verdad que la formación que tienen en el grupo es muy completa. Ojalá ya hayan tenido la oportunidad de ver el video que estrenamos a las 6 de la tarde. Si aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan después de la conversación para que conozcan un poco más los montajes que se han hecho en estos 4 años, desde que llegaron Pedro y Juan a la dirección, y la experiencia que tienen los estudiantes que participan en el grupo. Entonces, la primera pregunta con la que quiero arrancar, Pedro y Juan, es ¿cuál es la visión que tienen ustedes con la que realizan el trabajo con el grupo de teatro? Bueno, pues desde mi entrada a la universidad, un poco la reforma del grupo de teatro fue convertir el grupo más que en un grupo en el que se trabaja una obra o se monta una obra y yo dirijo y los estudiantes actúan, más en un grupo de estudio, en un grupo de investigación sobre temas de teatro. Y a eso está ligado el entrenamiento corporal, ¿no? La disciplina pues, de asistir, de estar presente en la creación, pero también como un tipo de investigación autónoma, de trabajo autónomo y de interés, de curiosidad autónoma de cada estudiante hacia los temas que estamos trabajando. Entonces, dentro de eso, pues, nos hemos consagrado a diferentes temas. Por ejemplo, comedia del arte, trabajamos comedia del arte largo durante un año, pasamos por todo el proceso técnico de portar las máscaras, de trabajar las máscaras, de entrar con todo tipo de máscaras para finalmente llegar a las máscaras de la comedia del arte, entender lo que es la comedia italiana, cómo vive la comedia de nosotros mismos, para luego sí adentrarnos en un trabajo de montaje. Hemos seguido como esa línea con varios temas y hemos cambiado los temas de investigación según las necesidades que el mismo grupo presenta. Entonces, hemos trabajado también, pues, después de pasar por comedia del arte, pues que es sobre el cuerpo, es sobre la exterioridad, es sobre el juego. Pasamos a un trabajo más psicológico, estudiando, por ejemplo, a los autores escandinavos. Ha habido un trabajo conjunto entre lo que son los cursos que se están ofreciendo ahora en la universidad, los nuevos cursos de teatro que se ofrecen desde, digamos, la oferta académica con el trabajo del grupo de teatro. Entonces, trabajamos en el taller avanzado, trabajamos Ibsen, para luego montar Strindberg con el grupo de teatro. Y así hemos como ido avanzando sobre diferentes temas. Ahora, por ejemplo, volvemos a Shakespeare porque sentimos que los nuevos integrantes del grupo necesitan pasar por un tipo de formación que requiera de una presencia un poco más grande, de la voz, de un trabajo sobre la imaginación, sobre la fantasía, sobre los sueños, muy fuerte.
y así vamos ajustándonos poco a poco según las necesidades del grupo. El grupo es muy heterogéneo, llega gente pues que ha tomado solo una clase de teatro, la clase digamos que es el requisito para estar en el grupo, hasta exalumnos que llevan ya varios años, o sea, Mariana y Juliana pues ya son egresadas, pero siguen participando en el grupo. La participación de los egresados es muy importante porque se sigue siendo un espacio uniandino, un espacio de maduración, de investigación, y depende también de lo que el estudiante le da al grupo para, pues el éxito del grupo depende también mucho de eso. Entonces, pues eso digamos como en términos que queremos tener ofrecer un teatro o pensar un teatro que puede ser muchas cosas, no cerrarnos a una forma de trabajar, a una técnica, a una mirada, sino realmente encontrar el teatro en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, en el compromiso con la vida actual, con la reflexión de lo que pasa alrededor nuestro, con la renovación del teatro y con la creación de un nuevo teatro en Colombia, con la creación de un ecosistema teatral que ha venido creciendo, que se ha venido enriqueciendo, pero necesitamos nuevas voces, nuevos escritores, nuevos dramaturgos, nuevos actores y nuevos creadores de proyectos, más allá digamos, de querer ser un actor que trabaja como actor en un tema de televisión o de cine, como realmente gestores en este ecosistema de acá, de nuestra ciudad. No sé Claro. si Juan quiera de pronto complementar algo a lo que vengo yo diciendo. Y creo que un poco como enlazando con lo último que ha dicho Pedro, creo que también ha sido muy importante la labor que hemos venido haciendo de acercar también el trabajo de los estudiantes al trabajo del teatro que se está haciendo en la ciudad. Entonces, digamos, espacios como los que brinda el Cine Colombia con el National Theatre y eso. Entonces hemos estado yendo cada semestre asistiendo a ver teatro, que es algo que a mí me parece que es fundamental. Por ejemplo, en mi formación en Argentina tuve la oportunidad de ver muchas obras y ahí aprendí un montón. Y eso es algo que hemos venido haciendo con Pedro, fomentando ir a ver todo tipo de espectáculos que se dan en la cartelera bogotana o la cartelera internacional a los que podemos acceder de distintas maneras. Incluso ahorita en la pandemia eso ha sido fundamental, poder ver todos los espectáculos que han ofrecido los distintos teatros del mundo a través de sus plataformas virtuales. Y en ese sentido, creo que se ha nutrido muchísimo el grupo y para mí es también muy importante que muchos de nuestros estudiantes ya están trabajando y están haciendo sus obras, escribiendo, dirigiendo y actuando, no solamente por ejemplo, con Pedro o conmigo, sino también en sus proyectos propios o con directores y maestros que hemos invitado de distintos lugares con los cuales ya están trabajando. Es fabuloso porque no se cierra solamente el ámbito académico, sino que se empieza a extender y a tener una repercusión a nivel del teatro nuestro colombiano, que como decía Pedro hace un ratico. Sí, así es. Antes de que continuemos, quiero contarle a nuestros espectadores que pueden preguntarnos lo que quieran por medio del chat ahí en Facebook. Vamos a responder sus preguntas. Entonces, para que se animen a preguntar lo que quieran sobre cualquiera de los temas que vamos a hablar en la noche de hoy. Quisiera saber entonces, teniendo en cuenta estas cosas que nos han contado Pedro y Juan, ¿qué nos pueden decir las personas, los estudiantes, los egresados que participan en el grupo sobre su experiencia trabajando con diferentes autores, de la manera como se aborda el trabajo de cuerpo, de análisis de textos, con los maestros que han traído, los invitados que han traído, para que profundicen en cada uno de los temas que han trabajado? La que quiera, el que quiera. Bueno, ya que mis compañeros no quisieron lanzarse de uno. No, pues para mí el paso por el grupo de Teatro Uniandes ha sido fundamental. Em, yo, yo hice teatro desde chiquita y no sé por qué, nunca, cuando llegó la hora de elegir carrera, nunca pensé que podía estudiar teatro. Y entonces entré a estudiar historia, pero siempre sentía esa necesidad de seguir volviendo al teatro, al teatro. Y ya fue
con Pedro y con Juan que realmente pude encaminarme profesionalmente hacia el teatro. Entonces, no, los talleres, no solo los que dictan Pedro y Luna, que han sido pues fundamentales en la formación como actriz y también como directora, es algo que yo no había descubierto antes y que he venido explorando y que personalmente pues ha dado frutos muy valiosos para mí, que es algo nuevo y me encanta. Pero también todos estos invitados de los que hablaban, por ejemplo, para Comedia del Arte, Pedro trajo a Marina de Milán, que fue una maestra increíble. También se me olvidó ahora su nombre, pero nos trajo a una persona que nos dio un taller sobre viewpoints, también muy importante. Nicolás Ureña. Al Nicolás, sí, Nicolás. A la Maratrat, que fue también otro como gran descubrimiento. Incluso hasta cosas más pequeñas. Por ejemplo, tuvimos también un pequeño, como una pequeña sesión de meditación de 5 ritmos eh, que trajo un amigo de Luna, y todas esas pequeñas cosas se van sumando y uno va aprendiendo y aprendiendo y, y va creciendo un montón. Entonces, personalmente ha sido fundamental y además se ha sido como un paneo sobre muchas áreas, muchos enfoques, muchas formas de hacer teatro, muchos tipos de teatro que pues que ha sido muy, muy enriquecedor. Eso ha sido en mi caso un poco. Yo me quedo un poco con lo que dice Julián al final, de, de muchos tipos de teatro. Yo, a diferencia de Juliana, nunca había hecho teatro en mi vida. Mi primer como acercamiento fue el taller de artes escénicas, pues como el prerequisito para entrar al grupo, y ahí nada, fue como amor a primera vista, porque no podía creer que en una clase estuviéramos explorando el cuerpo, explorando el espacio, y que eso fuera una clase. En mi cabeza, de pronto, igual que Juli, que no pensó que pudiera estudiar eso o algo así, yo no pensé que en una universidad pues eso fuera una clase. Y también algo que me parece muy valioso es lo que decía Pedro, de que o sea, que no es los directores, Pedro y Juan, imponiendo las cosas y nosotros los actores, sino que es un grupo en el que se promueve mucho el ser proactivo y no tanto reactivo, digamos, a lo que ellos siempre están proponiendo. Entonces, por ejemplo, hace un año yo tuve la oportunidad en el festival el año pasado de dirigir una obra que nunca se me hubiera pasado por la cabeza que eso fuera una posibilidad cuando entré al grupo, y es una experiencia que no sé si salió bien, salió mal, pero donde se aprende muchísimo, muchísimo. Entonces esas son las dos cosas que más rescato y que me parecen más valiosas del grupo. Qué chévere todo eso. Ya Pedro hablaste de cómo es que ustedes van cambiando de tema, digamos, o de autores, de momento histórico en el estudio del teatro. Quisiera que de pronto profundizaras un poquito más en cómo hacen para escoger el material que van a trabajar. O sea, ¿qué es eso que tú dices? ¿Cómo identificas qué necesita el grupo? ¿Qué necesitan los estudiantes que acaban de pasar por el taller de artes escénicas inicial para empezar a trabajar en eso? Bueno, pues la base, digamos, del teatro en la universidad en este momento es el taller de introducción de las artes escénicas, que por razones de pandemia no pudimos abrir este semestre, pero este realmente es un taller de creación, es un taller no es un taller de interpretación, que es lo que un estudiante por lo general espera que pase en una clase de teatro, que es que uno llega y le da un texto y encarna un personaje. No, acá estamos en un taller de creación en el que estamos explorando a partir del cuerpo las leyes básicas de la existencia material, ¿no? Los movimientos de la materia, cómo se derrite un hielo, cómo se prende un fósforo, cómo se derrite, sí, todo eso lo pasamos por el cuerpo, los elementos, la relación con el espacio, cuando estoy cerrado, cuando estoy abierto,
¿no? Y el cuerpo expresivo en todas sus dimensiones. Y lo que tratamos de buscar es que es de bajarnos, digamos, también de todas las premisas o todos los filtros intelectuales con los que podemos estar trabajando desde la academia cuando estamos en la universidad, y empezar a estimular la inteligencia del cuerpo. ¿Sí? La idea es que cada cuerpo es inteligente, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo tiene la total capacidad expresiva en todo momento. Sea yo flaco, gordo, musculoso, acrobático, o sí, todos tenemos la capacidad, nuestro cuerpo tiene ya las soluciones. Entonces, esta clase, pues es muy basada en la pedagogía de Lecoq, de la escuela Lecoq, donde yo me formé. Pasamos por la máscara neutra, pasamos por los elementos, pasamos por muchísimo trabajo en grupo, por temas de sensibilización a través de los viewpoints también, que es un trabajo sobre composición en el espacio, sobre la sensibilización del otro, no necesariamente mirándolo, pero sí sintiéndolo, sobre las fuerzas, los vectores que suceden en el espacio y en el tiempo. Y hacemos muchísimo trabajo en grupo. Entonces, desde el inicio estamos pensando el teatro como un proceso colectivo, como un proceso grupal, como un proceso de colaboración. Yo creo que el eje de la universidad también es el eje de colaboración. Y luego, a partir de eso, pasamos, digamos, a un segundo nivel dependiendo también pues, del proceso de los estudiantes. Realmente las decisiones las tomo yo un poco de manera intuitiva. También un poco a partir, pues se trata de no repetir mucho, no podemos dar los griegos y luego Shakespeare y luego los griegos otra vez, ¿no? Se trata también de dar diferentes miradas creativas, incluso no textuales, entrar al teatro también desde lo que es el no texto o el texto que no tiene una narrativa lineal aristotélica sí, o como estamos acostumbrados, como es el caso, por ejemplo, de Gertrude Stein, esta escritora americana tan interesante que contrasta tanto con la narrativa clásica que se utiliza en la mayoría de la dramaturgia americana. Entonces hemos tratado pues de variar eso, cuando sentimos que ya tenemos unas bases, unos rudimentos de actuación, de navegación del espacio, podemos entrar a temas más complejos, como por ejemplo el trabajo sobre Gertrude Stein en el semestre en el que estudiamos teatro americano del siglo XX. Pero pues eso, como te digo, va dependiendo. Hemos trabajado pues temas diversos. Pasamos, por ejemplo, de la comedia, del trabajo de máscaras y comedia del arte, porque las máscaras trabajo de máscaras no solo fueron las máscaras de comedia, sino pasamos por la máscara neutra, por las máscaras expresivas, por diferentes tipos de máscaras para poder realmente llegar a portar la máscara. Luego pasamos a Chekhov, que es exactamente lo opuesto, ¿no? Es un trabajo sobre la sensibilidad, sobre la psicología, sobre el silencio, sobre la escucha, ¿no? Y luego pasamos a un taller solo de tragedia griega, en el que profundizamos de otra manera, no solo desde la actuación y la interpretación, sino desde la comprensión general de qué es la tragedia como fundamento del teatro, desde lo que es la creación de un coro, ¿sí? La creación de un héroe trágico, desde la comprensión de los diferentes escritores de tragedia. Entonces, por ejemplo, en tragedia empezamos por el mito de Orestes, ¿no? Pero lo miramos desde el filtro de Esquilo en la Orestiada, desde el filtro de Sófocles en Electra, ¿no? Y luego también lo miramos desde Orestes de Eurípides, y vemos pues cómo cada autor trae una sensibilidad diferente y un enfoque distinto en el que puedo asumirlos de la interpretación, pero también desde mi apropiación, mi mirada como director. Y ahí es cuando se vuelve interesante el trabajo, porque cada estudiante empieza también a entender por qué, a asimilar el material no como tarea, sino como algo con lo que puedo decir algo desde mí mismo. La dirección es un proceso de reescritura, de alguna manera. Y ahí se ha vuelto interesante. ¿Qué más hemos trabajado? Trabajamos Shakespeare, trabajamos los griegos, trabajamos teatro escandinavo, que eso fue un año largo y arduo. Y el último semestre hicimos Brecht, cuando fuimos, de pronto llegó la pandemia, pero que fue también un semestre muy interesante. Para entender el teatro contemporáneo hay que entender a Brecht, pero también hay que entender a Gertrude Stein, pero también para entender a Brecht hay que haber pasado por Shakespeare, hay que haber pasado por los griegos. Entonces tenemos que, de alguna manera, buscar el viaje del teatro para entenderlo desde la práctica, pero también desde la teoría y también desde el estudio del texto y desde el análisis del texto mismo, que es, digamos,
lo más interesante y lo más divertido para mí. No sé, Sí. Luna, si quiera aportar algo más al respecto. Sí, creo que en realidad siempre es algo muy intuitivo de la lectura de lo que va pasando hacia el final de los procesos, cuando ya hemos finalizado un proceso con Pedro y con los estudiantes. Hay algo que después de eso queda, que es lo que nos da o le da a Pedro un poco también como la sensación de, bueno, ya trabajamos esto, él por lo general me dice qué le parece, cómo le suena si de pronto nos vamos este año con Ibsen y con Strindberg, no sé qué, entonces, oiga, chévere, y después más adelante en vacaciones hablamos y de pronto decimos, no, pero qué tal si trabajamos un poquito con Beckett o no sé qué, entonces vamos haciendo esa lectura, por ejemplo, ahorita fue así, de acuerdo a la pandemia, al final lo que decidimos fue decir que haya un proceso, de acuerdo a lo que veníamos leyendo, donde los estudiantes puedan escribir, dirigir y actuar unos monólogos, y muchos fueron bien darks, entonces también dijimos como, oiga, teníamos pensado de pronto seguir con Beckett, pero después dijimos, parece que necesitamos más bien algo como volver un poco más a esto de Shakespeare, de pronto algo más de unas comedias shakespearianas, algo así. Entonces es esa parte intuitiva que también va diciendo, de acuerdo a la lectura que nosotros vamos haciendo, de lo que se va viviendo con los estudiantes y nosotros mismos también, porque a veces uno también tiene unas necesidades de explorar ciertas cosas y el grupo de teatro se presta para hacerlo en conjunto. Entonces creo que un poco es así casi siempre. Y lo vamos discutiendo. Y a veces también le consultamos a los estudiantes, oigan, ¿qué opinarían si Sí, trabajamos Shakespeare el año entrante? claro, ¿Sí o sí. no? Uy, no, sí, como también estamos abiertos a eso. Cuando empezó el grupo, me acuerdo pues como era la primera vez que Pedro y yo llegábamos y ya ellos venían de un proceso con otros maestros. Una de las primeras preguntas fue como, bueno, como qué les gustaría, o sea, qué tipo de teatro les gustaría hacer o abordar. Y por ahí algunos dijeron, no, queremos hacer como una obra oscura, no sé qué tal. Y Drama, pidieron, sí, drama. terminamos hablando Giovanni Osorio pidió drama. hablamos la posibilidad de ser Roberto Zuco de Cortés y bueno, y así Y fue la por ejemplo. mayoría de los papás se salieron del teatro pero sí, porque también es eso, también es como que hay que dar un salto en lo que es la profesionalización del teatro, del espacio del teatro de la universidad, que no es que se monte una obra bonita para que vengan los papás a ver a los estudiantes, no, eso es un compromiso y una exploración y el teatro también nos debe hacer sentir incómodos y el teatro está también para hacer una crítica y para tener también una postura política frente al momento en el que estamos viviendo. Y yo creo que con Roberto Zuco como que se dio ese tipo y después hicimos una comedia para toda la familia otra vez, pero se dio un poco como ese destete de esa mirada pues como, ay, sí, estoy en la obra de teatro de la universidad, ven y me ves, sino como, bueno, ese es un espacio nuestro y lo defendemos y no es para complacer a nadie es un espacio de estudio. Todavía sucede mucho que los estudiantes nuevos, incluso estudiantes que ya llevan un par de semestres, como me escriben además al WhatsApp, error que le doy a muchos el WhatsApp, sí, es que Pedro, ¿cómo va a ser lo del grupo de teatro este semestre? Quiero saber qué obras vamos a montar, ¿sí? ¿Qué papel me vas a dar? No, de eso no se trata el grupo de teatro, ¿sí? El grupo de teatro es un grupo en el que venimos a trabajar sobre unos temas y precisamente cada uno va encontrando su lugar, ¿sí? Todo el mundo puede trabajar, todo el mundo puede actuar, pero no es algo que se les entrega, es un trabajo recíproco entre los estudiantes y los profesores y de búsqueda, porque por ejemplo lo que pasó con Strindberg el año pasado fue fenomenal porque se montaron 5 obras diferentes, con 5 miradas diferentes, realmente pues como dijo David que no sabe si le quedó bien o mal, pues le quedó muy bien, una obra muy difícil, en la que Nicolás González hizo un papel muy difícil, lo sacó adelante, una obra severa, realmente compleja desde la psicología, y la sacaron muy bien, ¿sí? Y ellos mismos descubrieron las herramientas haciendo el trabajo, así es como como se aprende teatro, haciendo teatro, ¿no? Sí, es evidente que hay una correlación además entre el grupo de teatro y el taller de artes escénicas, porque de todo lo que has contado que han estudiado, no se ha montado gran parte de lo que han estudiado, ¿no? O sea, se ha escogido puntualmente ciertos autores y ciertas obras. eh, y, y es muy interesante también esto que ya han mencionado varias veces de cómo se le pasa la batuta a los estudiantes y entonces ellos
no solamente llegan, de pronto llegan con la idea de que van a actuar todo el tiempo, pero de repente están transformados en directores, en escenógrafos, están adaptando los textos, están haciendo muchas otras cosas, aparte de actuar, y eso me parece que es muy rico, es una experiencia muy rica para todos. Entonces me encantaría saber también qué piensan los integrantes del grupo sobre esa experiencia, sobre la posibilidad de dirigir también, de escribir, de, bueno, de todos esos roles que interpretan aparte de la actuación. Eh, bueno, es toda una labor, es toda una labor que yo agradezco personalmente y sé que las personas que han hecho todas esas labores lo agradecemos mucho a Luna y a Pedro porque nos han dado esta oportunidad de realmente explorar partes del teatro que nunca habíamos explorado, que no nos habíamos sentido como con la valentía realmente de hacerlo. Entonces, por ejemplo, igual que David, e igual que Juliana, hace un año yo también dirigí una obra para el festival y fue empezar a ver toda la labor que hay detrás de montar una obra, cómo es cuadrar ensayos, cómo es modificar un texto, adaptarlo, cortarlo, ver qué sirve, ver qué no sirve, dirigir actores que son tus propios compañeros del grupo, amigos de mucho tiempo, sí, labores de producción. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo también yo dije, no, pues yo había tenido la oportunidad de trabajar con Luna como su asistente de dirección en una obra profesional. Yo dije, no, pues démosle la oportunidad también a alguien dentro del grupo que sea nuevo y que pueda ser asistente de dirección. Entonces también tuve a mi asistente de dirección, que fue Laura Cuello, que hizo un papel increíble, que sin ella yo no hubiera podido hacer esa obra. Entonces empezar como a explorar todo el trabajo de producción, todo el trabajo de dirección, todo el trabajo de texto que hay detrás, que generalmente hay todo un equipo, pero en esta vez el equipo éramos 1 o 2 personas. Entonces eso también es un gran reto, pero sobre todo fue saber que como grupo nos apoyábamos. Así estuviéramos como todos en distintos grupos, montando distintas obras y pues igual teníamos ahí a Pedro y a Luna detrás de nosotros siempre sosteniéndonos, sabíamos que entre todos podíamos apoyarnos. Entonces, no, que necesito que de la obra de Juliana, que si por favor nos prestan la utilería para mi obra y así, eso fue como en un contacto directo todo el tiempo para poder hacer realidad pues nuestras obras, que en últimas si salían bien o salían mal no importaba, porque lo que importa es el proceso. Y yo creo que personalmente, y siento que también muchos del grupo lo van a decir, que lo que sentimos que es lo más valioso es el proceso de montar, el proceso de uno estar ahí, ensayo tras ensayo, tras ensayo, tras ensayo, ver cómo evoluciona el actor, ver cómo evoluciona el personaje que uno dirigió, que uno actuó, eso es lo más valioso. Pero fue aprender mucho sobre todo el lado que nunca le enseñan a uno a hacer, a menos de que uno esté ahí y lo haga. Entonces para mí fue una experiencia increíble, y yo les agradezco mucho a ellos dos porque siempre estuvieron ahí dándonos todos los consejos que necesitábamos y que en últimas nos ha servido también ahorita, en el caso mío con Juliana, que nosotros ya tenemos pues nuestra pequeña empresa de teatro que también estamos formando, viene de todo este bagaje que nos enseñaron ellos, sobre que si uno quiere hacer teatro, lo tiene que hacer uno y no puede esperar a que el resto de la gente le abra las oportunidades. No, es que yo quiero actuar, sí, pues si quiere actuar, pues también hágalo y produzca todas las formas para poder hacerlo. Sí, Entonces, también eso sí. partimos de la base también de que pues, estamos en un país donde no existe una industria de teatro. Sí, hay un movimiento interesante de teatro independiente, pero no hay una serie de teatros de repertorio donde están contratando actores todo el tiempo. Entonces, si vamos a hacer teatro acá, toca uno. Y por lo general es como ustedes lo describen, 2 personas, 3 personas. Sí, Juliana se acaba de ganar la convocatoria de La Maldita Vanidad para dirigir una obra ya, que pues no sé, enorgullece mucho, que es su lanzamiento al teatro profesional. Entonces, pues muy bien, el teatro, pero yo creo que eso es también una vocación que el Teatro de los Andes ha hecho desde antes, porque pues el R101 salió de la Universidad de los Andes, el mismo Teatro Libre salió de la Universidad de los Andes, el teatro de su vida. Hay varias compañías que se han formado a partir de ese espacio de los Andes y yo por eso defiendo tanto que el teatro se dé en la universidad de forma académica y que los actores también tengan una mirada amplia y universal de lo que es pues las diferentes disciplinas y las materias de estudio de la humanidad, o sea, la universalidad, el por qué estamos acá, una visión humanista total que no se limite solo a la interpretación de un papel, que sin duda alguna es
también necesaria e importante, pero ¿cómo vamos a soñar el teatro del mañana teniendo también una visión analítica, una visión crítica? Y creo que en ese sentido los Andes es un sitio privilegiado para hacer teatro, y además porque es en la universidad que podemos explorar, que podemos investigar, que podemos experimentar, que podemos montar obras de Strindberg que jamás se montarían en la cartelera comercial o semicomercial de Bogotá, ¿sí? Entonces, pues es un espacio de investigación y es un espacio pues muy útil para todos, yo creo, y muy inspirador. Sí, eso es completamente cierto. La universidad nos da la posibilidad de experimentar, de asumir riesgos que sería muy peligroso asumir en el ámbito profesional, y eso entonces da un gran bagaje a los estudiantes que pasamos. Yo también estudié en la universidad literatura, hice la opción en estudios teatrales, estuve en el grupo de teatro todo el tiempo, y todo lo que aprendí ahí pues es lo que me permite entender muchas cosas que a veces yo siento que puede que no sea el caso de todas las personas que solamente estudian actuación, pero a veces pasa que cuando se enfocan solamente en ese rol de actuar, pues no tienen en cuenta muchas cosas que hay que tener en cuenta para poder montar una obra de teatro, y que hace que sea más complejo. Cuando tú llegaste a la universidad, Pedro, a ti te contrataron, bueno, tú estabas trabajando ya desde antes en la universidad en el área de ópera, de canto lírico, y Yo estabas era profesor montando del departamento de música. de Sí. música, sí. Y a ti te contrataron para dirigir el grupo de teatro, pero también creaste el área de artes escénicas, A mí ¿cierto? realmente primero, es un tema interesante porque a mí primero me llamaron para reestructurar y repensar el área de artes escénicas y ver si abríamos un programa de pregrado o de posgrado, que por eso estamos en el proyecto de la maestría Interfacultades de Artes Escénicas que está en este momento en trámite. Es una maestría que esperamos abrir entre la Facultad de Arquitectura y Diseño y de Artes y Humanidades, que redactamos junto al profesor y director del Departamento de Diseño, Ricardo Sarmiento, y realmente fue para eso. Unas semanas después de que me contrataron, me llamaron, ay no, y además tienes que dirigir el grupo de teatro. Entonces, que fue como, uy, qué miedo, sí, porque pues todos estaban como esperando como quién va a ser este nuevo profesor que va a llegar y cómo va a ser, Fue ¿no? al revés. Entonces, fue al revés, sí, fue al revés. Entonces, Fue al revés. Pero a mí me parece muy interesante es ver eso, cómo lo uno ha nutrido lo otro, ¿sí? Porque lo que han descrito es cómo lo que se hace en los talleres, que ahorita quiero también que nos cuentes cómo es esta área de artes escénicas, de la que depende la opción que también tiene el mismo nombre, donde el grupo de teatro estudia paralelamente o monta las obras que se han estudiado en el taller avanzado de artes escénicas. Pues sí, pues no necesariamente se monta lo que hemos estudiado, porque por ejemplo en el caso de Strindberg nunca hicimos, pues leímos La señorita Julia, pero realmente lo que habíamos estudiado era Ibsen. Pero digamos que sí hay una profundización en las clases en los talleres avanzados, que pues muchos, cuando pueden, los estudiantes van a las dos, sí, pero pues no es obligación ni asistir, ni estar en las dos, ni asistir a ninguna de las dos. Pero pues sí, yo creo que pues pues estamos todavía articulando esta área, ¿no? Viendo a ver cómo va a funcionar, pues cómo está funcionando. Pues a veces somos muchos en los talleres, a veces somos muchos también ya en el grupo de teatro, entonces por eso también nos dividimos en pequeños grupos para poder trabajar más a profundidad, para darle a todo el mundo la oportunidad de trabajar. Pero sin duda alguna, pues lo que se trabaja en los talleres siempre complementa el resto del trabajo. Una formación profesional en teatro es de todos los días, no es solo pues 1 hora y media, 2 veces a la semana, y por eso pues cuando tenemos, además de las 7 horas que tiene el grupo, tenemos 6 horas más o 3 horas más en talleres avanzados, pues logramos profundizar más, trabajar más. Y aparte de los talleres de artes escénicas, que está el inicial y luego el avanzado, ¿qué otras cosas se estudian dentro del área? Bueno, pues está el inicial y está el avanzado, que es un tema diferente cada semestre y cada clase es diferente y tiene su crédito y es una clase nueva. Pero pues está también, bueno, el tema de estudios literarios en teatro, pues que ya sabemos que hay varios CBUs. Este semestre estoy dando un CBU que se llama Teatro y Democracia, otros que da Diego Arboleda, todos los que son temas de teatro,
pues en el departamento de literatura, pero también como pues nuestra vocación es multidisciplinar, hemos abierto la clase que da el profesor Julián Hoyos, que se llama El Espacio Escénico, que es una clase un poco de escenografía, pero también un poco ya del trabajo del espacio y la conceptualización del espacio desde el punto de vista plástico, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es muy chévere, pues ha sido muy interesante eso. No sé si alguien que haya tomado la clase del espacio escénico quiera contar cómo les va. Bueno, yo tomé esa clase y no, pues la verdad, no, lo que dijo Pedro, me pareció una clase, primero que no sé, pues yo en ningún momento pensé nada de teatro, como ya dije, cuando entré al taller de artes escénicas, para mí eso me abrió un mundo de posibilidades y me comencé a meter en más cosas y cuando llegué a ese taller me gustó mucho porque no solo, como dice Pedro, no solo es pensar en el escenario, sino en el espacio y también Julián, siento que es un gran maestro porque lo pone a uno a pensar el espacio no solo en obras, sino digamos el primer trabajo fue hacer una escenografía de un haiku, ¿sí? De un poema muy corto, que no sé, eso para mí fue muy revolucionario, por decirlo de alguna manera, poner en escena un poema, ¿sí? O sea, hacer una escenografía para un poema que posiblemente nunca iba a ser una obra, pero el solo hecho de pensar eso ya le activa a uno otras cosas en la cabeza, lo pone a pensar diferente y ya luego para el proyecto final, que es hacer la escenografía, ya sea para una ópera o para una obra de teatro, ya uno llega con muchas más herramientas y se siente con más, no sé, como con más cancha, por decirlo de alguna manera, pero para mí lo más interesante fue ese proceso, porque yo de pronto pues esa es una de las materias que hay que ver para poder tener la opción. Entonces, cuando yo la metí, pensé, no, pues vamos a hacer escenografías de obras, pero estos pequeños trabajos me gustaron mucho. También había que hacer un trabajo de stop motion, que en mi vida lo había hecho y también me pareció pues muy chévere tener que pensar de estas formas tan diferentes, tener que usar un video, tener que pensar en luces, tener que pensar en el aforo. Sí. Bueno, voy a decir algo así también muy corto. Yo también tuve la fortuna de ver esa clase con Julián eh, y complementando un poquito lo que dice David, eh, es sobre todo una clase que hace que uno piense realmente fuera de lo que uno siempre piensa, porque pues uno tiene un montón de referencias del teatro y de la ópera y pues, de todo lo estético y de toda la dirección de arte que uno ha visto y de escenografía que uno ha visto en las obras, pero en últimas lo que también Julián busca es como que uno encuentre su propia voz de escenográfica. Entonces, el trabajo de exploración del haiku es algo muy, muy, muy personal. También antes para poder uno hacer la escenografía de la ópera o de la obra, él pide que hagamos una exploración sensorial, así la llama él, como una exploración sensorial. Y es una exploración en la que nos pide salirnos de todo lo común y expresar la manera más visceral, más emocional y más cruda que tuvimos al escuchar y leer la obra o la ópera que se nos fue asignada. Y para mí ese ejercicio para mí a mí me cambió mucho porque yo soy demasiado estructurada y demasiado como psicorrígida en muchas cosas. Y ese ejercicio yo dije, bueno, me voy a lanzar y voy a hacer una cosa súper loca. Y fue muy bueno porque realmente fue sentir la ópera que me había tocado a través de otros sentidos, a través de otras formas de estética y a través de otras exploraciones. Entonces, en últimas, también Julián permite, pues no solo es un gran maestro, porque de verdad es un maestro increíble, sino que también es una persona que busca que uno realmente encuentre su propia sensibilidad escenográfica y de dirección de arte en esa clase. Súper recomendada para todos los que están viendo la opción.
Y ahí, Es obligación, además. Algo para resaltar de esta clase me parece importante que no es para diseñadores o artistas, por ejemplo, tanto Mariana como David son psicólogos y no hay que tener pues unas habilidades previas en algo, sino que es haciendo que se aprende y no necesitas ser de una carrera específica para estar ahí y aprender. ¿Qué pasa con todo lo que hacemos en el área de artes escénicas? Estamos de todas las carreras y aprendiendo de todo lo que todos traemos de nuestros bagajes y nuestros mundos. Eso también es un poco el tema de la vocación interdisciplinar del teatro. No, yo siento que nos nutrimos más porque tenemos más información. Estamos con la bacterióloga que nos cuenta cómo funciona el COVID realmente, casi que lo podemos hasta llevar a una dinámica corporal, ¿no? En clase, hasta con la historiadora que nos puede poner en contactos con, sí, Julio César de Shakespeare y la historia según lo que sea, sí. Yo creo que es un punto de encuentro interesante, bastante transdisciplinar en la universidad, artes escénicas en este momento, y pues eso es un poco lo que quiere la facultad, que sea un punto de encuentro transdisciplinar que reúna estudiantes de todas las carreras. Sí, sí, así es. Ahora vamos al momento actual en el que estamos. Yo, la última vez que fui a la universidad fue el último día de la Semana de las Artes y las Humanidades, en el que se presentó La Más Fuerte, una obra en la que estaban actuando Juliana y Mariana. Y después de eso no volví. Fue la última obra de teatro que vi, además, ¿no? En un teatro. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso de estar todos en confinamiento y hacer teatro, cuando hacer teatro implica una colectividad, una relación con el cuerpo, pues no solamente con el cuerpo de uno, sino con el cuerpo del otro? ¿Cómo ha sido encontrarse, porque ustedes obviamente siguen teniendo todas las clases, los talleres de artes escénicas, las reuniones del grupo de teatro, todo por medio de la virtualidad y las pantallas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntenme primero todas, por favor, todos los integrantes del grupo que están, y luego, Pedro, cuéntanos cómo has abordado el trabajo con los estudiantes, cómo has asumido ese reto, porque yo sé que ha sido un gran reto poder trasladar el trabajo que se hacía en las aulas a los computadores. Angélica, me encantaría escucharte. Perdón, es que están imprimiendo aquí a mi lado, pero bueno, sí, de hecho quería como comentar el trabajo que hicimos el semestre pasado con Juliana y con Sara, que fueron como, pues nos dividimos en grupos, en pequeños grupos, y básicamente cada uno tenía un rol diferente. Entonces alguien actuaba, alguien dirigía y alguien escribía un pequeño monólogo. Y esa fue como la última parte, pues la segunda parte del semestre, que fue toda virtual, lo cual pues fue un poco, o sea, fue un reto, pero también fue como una experiencia gratificante. Pues porque al inicio éramos todos juntos en clase y nos interrumpió como a la mitad de un taller con Alan Maratrat. Entonces era como, pero vamos a volver, pero ay, yo quiero seguir con el taller, pero también es como, no, hay que quedarse en casa y hay que cuidarse. Y pues el trabajo de los monólogos, en mi caso, fue, pues a mí como que me hizo pensar muchas cosas ahorita escuchándolos hablar, como la experiencia que tuvieron hace un año dirigiendo y como produciendo estas obras. Yo siento que eso lo viví como en unos pocos meses intentando preparar el monólogo, porque era acá pues en mi estudio, que es como el único espacio, digamos, que tengo como para encerrarme y no sé, hacer los ejercicios de Shakespeare, y salgo y mi mamá es como, estás bien, pero estás gritando, pero tranquila, y yo como, no, no, mami, como que ya se acostumbra, pero también ella diciéndome como cuando ensayaba me decía como, no, pon, pues como arreglando el espacio, y como uno también siendo, pues porque
claro, hay alguien dirigiéndote y hay alguien como escribiendo, haciendo anotaciones sobre el espacio, el entorno, la forma en que actúas. Entonces, una parte es como la actuación, pero pues es tu espacio que tú mismo tienes que cambiar. Entonces te vuelves también como experto en luces, experto como en producción, en escenografía, pero ha sido para mí una gran experiencia porque pues también es como darse cuenta que el teatro puede ocurrir de diferentes formas. Y yo siento que o sea, como la lección más grande de esta pandemia es como, pues para mí y en el grupo, en mi experiencia, es como uno puede hacer teatro con su cuerpo, uno puede hacer teatro a través de la pantalla. Es difícil y toma tiempo y uno se frustra porque se le cae el internet o porque alguien está imprimiendo al lado, por muchas cosas, pero, pero sí es posible. Y pues al inicio, cuando hacíamos, al inicio hicimos como unos ejercicios como en los que teníamos que mover el cuerpo y bailar y como yo tenía mucho miedo como que no pudiera sentir la energía de mis compañeros y ese miedo se fue como en las primeras ocasiones, es como uno puede sentirlos aunque sea en la distancia. Entonces sí, eso es como lo que puedo compartir. Yo quisiera compartir dos cosas. Una es, bueno, Mariana y yo estamos dando talleres para niños y un día nos escribió una mamá preguntando que cómo eran nuestros talleres, porque en el colegio de su hija la clase de teatro era leer teoría. Entonces ella preguntaba que si se podía hacer teatro virtual y yo le dije, no, pues claro que se puede. Y, pero claro, ese claro que se puede, pues lo descubrimos, fue en el grupo de teatro. Y, y ha sido pues muy importante por lo que decía Angélica, de sentirnos a los otros. La primera sesión que tuvimos virtual fue una sesión que dirigió Luna, que era de los 5 ritmos. Y una de las cosas que él nos decía era, vean y sientan a sus compañeros a su alrededor. Y en ese momento que fue como de tanta incertidumbre, fue el puro comienzo de la cuarentena, que nadie sabía qué iba a pasar, que había mucho miedo, que no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver, realmente todos pudimos sentirnos y eso realmente fue muy, muy reconfortante. Y creo que a lo largo de esta cuarentena, seguir con el teatro, así sea virtual, ha sido fundamental para todos los que estamos ahí. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de cómo ha sido hacer teatro en la virtualidad? Yo. No, como decía Juliana, sí, creo que ha sido muy fundamental hacer teatro en estos tiempos porque en cierto sentido sirve como una forma de abstracción de todo lo que está ocurriendo alrededor, como una forma de encontrarse uno mismo en una situación difícil y aprender a adaptarse a ese entorno. Entonces, en mi caso, pues he aprendido como a trabajar teniendo a mis familiares viéndome porque vivimos en un espacio reducido. Entonces me he aprendido como a desenvolverme un poco más conmigo misma y aprender qué es lo que pasa a mi alrededor y cómo eso afecta como a todos los que están en mi entorno. Entonces sí, ha sido extremadamente fundamental haber seguido con el grupo de teatro durante ese tiempo. Sobre eso que dice Rosy, para mí también ha sido muy especial hacer teatro con mi familia al lado. Como siento que han llegado a entender más y acercarse mucho más qué es lo que hacen. Yo creo que a todos nos han pasado que nos dicen como, pero de verdad tienes que ensayar hasta las 8 de la noche. Y uno es como, sí, en verdad sí. Y creo que tenerlos al lado mientras uno grita, se mueve, hace cosas, los ha acercado mucho más. Por ejemplo, mi mamá hace un mes, no sé por qué, decidió leerse El espacio vacío de Peter Brook
lo tenía ahí yo en mi biblioteca y ella por su cuenta decidió leérselo. Entonces esto también es bonito, como acercar a nuestras familias a eso, a lo que le dedicamos tanto tiempo y que lo entiendan un poquito mejor. Eso ha sido muy chévere. Qué maravilla eso, me encanta. Porque sí, o sea, muchas veces las familias no entienden, es como un mundo muy loco para ellos, el del teatro, el de los ensayos hasta tarde, los fines de semana, todo el fin de semana, uno metido ahí, tener que muchas veces decir no puedo ir a la reunión familiar porque tengo ensayo y a muchas otras cosas. Entonces, qué lindo que en medio de una situación tan difícil como la que estamos atravesando puedan acercarse más a ustedes y a entender eso que ustedes tanto aman hacer. Me encanta, nunca, no lo había pensado por ese lado, muy chévere. Y sí, debe ser muy chistoso también que los escuchan gritando. eh, Creo que vi un meme o alguna cosa así que hablaba de eso, como yo que estudio teatro y mi mamá me pregunta si estoy asesinando a alguien o algo así, no me acuerdo muy bien qué decía, pero sí son cosas que obviamente pueden sonar muy locas para alguien que no hace teatro, los calentamientos de voz y todo esto. Ahora sí, Pedro, por favor, entonces cuéntanos cómo ha sido el reto para ti como profesor y también Pues Juan después. fue raro también como, pues porque fue de repente, ¿no? De repente nos vimos en esto y nos tocó pues como ajustarnos de una. Y pues lo que primero perdimos fue el espacio, ¿no? El espacio conjunto y el espacio físico del escenario, del espacio de ensayo, que es lo que trabajamos en teatro, que es la exploración del espacio. Entonces nos centramos en la exploración del espacio interno a través de ejercicios de imaginación, de visualización, ¿no? De respiración, pero realmente un poco de trabajar el músculo de ese ojo interno y lo que cada uno puede ver a través de los sueños, a través no digamos de lo que quisiera ver, sino de lo que yo veo cuando cierro mis ojos y dejo que fluya esa película de imágenes que aparece. Y creo que desde ese sentido apareció nuevo material, todos nos conectamos con fuentes creativas diferentes que son propias a cada uno. Y yo creo que ese fue un trabajo importante. Luego, pues no podemos entrenar, entonces yo impuse que todos los sábados hay un entrenamiento fijo que es de yoga, de Ashtanga Yoga, y hemos vuelto la Ashtanga Yoga como una especie de ritual del grupo de teatro, hasta el punto en que pues quiero que los estudiantes también tengan esa herramienta para poder hacer yoga cuando quieran. Entonces estamos entrenando el cuerpo y sudando los sábados de todas maneras. Y también pues es el espacio también para leer, para estudiar. Si no podemos montar, hemos también investigado obras que de alguna manera nos alimentaban durante esta pandemia y que pues, nos alimentaban espiritualmente o intelectualmente. Entonces nos conectamos, por ejemplo, con Washim Awad, este autor libanés canadiense radicado en Francia. Leímos Incendios por parte de él, también pues, pudimos asistir a conferencias que él estaba dando en el teatro que dirige en París, en el Teatro Nacional de la Colline. También estudiamos a Beckett por todo este tema del encierro, leímos Final de Partida, ¿no? Que es el tema del encierro, del mundo que afuera, esta distopia que no entendemos bien qué es, pero el salir a este nuevo mundo después de que algo sucedió. Ahora que vamos a hacer un trabajo similar con el Rey Lear en el grupo de teatro, van a descubrir que Final de Partida de alguna manera es una relectura del Rey Lear, que va a ser muy interesante. Entonces pasamos por eso y también pues dado pues que no podemos montar en este momento, nos redujimos el grupo a pequeños grupos de 3 en los que se trabajaron los ejercicios de escritura, dirección y montaje de los que hablaba Angélica, en los que un estudiante escribía, otro dirigía, otro actuaba o no, también podían buscar su propia fórmula de trabajo. Hubo un trabajo en el que 2 personas escribieron y leyeron y actuaron y me le metieron sonido, entonces como que se generaron estos videos, digamos, como más libres a partir de la voz de cada uno y a partir de lo que se escribió en clase. Descubrimos voces nuevas, por ejemplo, Connie Michelle Molina, que es una gran ilustradora, escribió un gran monólogo que va a interpretar el viernes Giovanni Osorio.
Igual Juliana escribió el monólogo en el que actúa Angélica, pues es lleno de sorpresas y también pues de errores y de fracasos en la búsqueda, pero pues precisamente el grupo lo que pues tratamos de buscar es que el fracaso es parte del aprendizaje, no es el éxito, no es el fin de este grupo de teatro, sino es el proceso, como decía Mariana hace un rato. Entonces, pues fue, digamos que un semestre provechoso, el segundo bimestre del semestre pasado, durante la pandemia. Yo creo que finalmente pues tuvimos como un resultado y la capacidad de sentirnos también a través de la imaginación, de imaginarnos juntos, de trabajar la música, de movernos juntos, de respirar juntos, ¿no? De a pesar de no estar tocándonos, sentirnos juntos de otra manera, porque también el teatro abre esos canales de percepción. El teatro no es solo, no es solo físico y no solo es en presente, el teatro en griego es lugar para ver, teatrón, lugar para ver, pero yo creo que es lugar para percibir y es una herramienta para abrir la percepción de muchas maneras, no solo a través de la mente y de los oídos, sino a través de todo mi ser y de eso pues, ha sido un poco el énfasis en esta época de pandemia, como encontrarnos, buscarnos de todas maneras y pues tampoco ha sido siempre fácil, también ha sido difícil y gracias a los que han resistido y han insistido, porque sé que no es siempre fácil. Juan. Sí, para mí ha sido pues muy interesante porque es un momento donde el teatro se va a sus límites, a un lugar muy, muy liminal, eh, donde se empieza, coquetea y se transforma o se transfigura un poco en otras cosas. Entonces, por ejemplo, en estos monólogos, que es lo primero que uno se le viene a la mente, ¿no? Ah, listo, cada uno va a hacer un monólogo y entonces cada uno, el día de la presentación los vamos a ver y no, finalmente empezó a haber video también, ya no era solamente una presentación en vivo, sino que también hubo grabaciones, entonces empieza a haber un estudio relacionado con el cine, con los planos, con el video, y en ese sentido entonces también se abre, Beckett abrió no solamente el encierro, sino también las obras radiofónicas, entonces también la posibilidad de hacer radioteatro eh, o de un teatro muy, ¿cómo llamarlo? Como mínimo, ¿no? Como esto de una sola boca que habla, como en algunas de las obras de Beckett que se llama Not I, por ejemplo. Y así es un momento como donde el teatro se transforma, se transfigura, pasa a ocupar otros canales, va y vuelve de distintas maneras y también, sobre todo, empieza a ser el momento de obras potenciales que van a venir, donde la creatividad y el deseo de expresar también empieza a crecer mucho, porque en la casa, en el encierro y todo esto uno empieza a desarrollar o a querer o a decir, apenas abran los teatros, apenas tenga la oportunidad de juntarme con todos, quiero hacer estas obras. O sea, por ejemplo, a nosotros personalmente, a Pedro y a mí, y también a algunos de los estudiantes, pues teníamos varios proyectos para este año, proyectos con los que uno está caliente, con los que uno quiere hacer, ¿sí? Quiero ya que uno ya tenía las fechas, los equipos armados y uno solamente sueña y babea con el momento de empezar los ensayos y quedan truncos, pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo aprovecho este momento para seguir profundizando en esos procesos que estamos haciendo? Y personalmente, digamos, ya a nivel de la parte de la universidad, empezamos a sentir esas ganas de decir, bueno, vamos a empezar a leer las obras de Shakespeare y a relamernos con lo que va a poder ser todo esto apenas podamos volver a ensayar juntos y hacerlas, ¿no? Unas ganas de tirarse desde el trampolín sin miedo, sin nada, al contrario, con unas ganas de poner el cuerpo tremendas. Sí, finalmente creo que todo esto está alimentando mucho más el impulso creativo y cuando nos volvamos a encontrar presencialmente, pues va a haber mucho por hacer. Yo me siento muy contenta de verlos, así sea por medio de la pantalla, de compartir con ustedes, de escuchar cómo ha sido la experiencia. Y es muy emocionante saber que este viernes vamos a poder compartir esos monólogos
que salieron de este proceso tan extraño y que finalmente han nutrido la creatividad de muchos, y yo creo que también han sacado muchas voces de ustedes mismos que tal vez no conocían. Sí, eso es Y importante porque dices que este proceso es tan extraño y hay unos monólogos de estos que también son bien extraños, no en el mal sentido, en el buen sentido, pero que todos dijimos como, uy, ¿qué fue eso? Muy interesante, pero nunca, pues, si lo hubiéramos planeado, nunca hubiera salido eso, ¿sí? claro, Entonces es lo interesante también de esas oportunidades. sí, y muy valiente. Yo les decía la semana pasada que tuve la oportunidad de estar en un ensayo que para mí es muy inspirador verlos hacer esto que hicieron, porque me parece muy valiente que hayan escrito un monólogo, que lo estén actuando, todo el trabajo que hicieron. Además, porque yo me imaginaba que cada uno iba a actuar su monólogo, o sea, que cada uno lo estaba escribiendo y hacía su monólogo y dirigía su monólogo. Entonces fue una sorpresa hermosa ver que es un trabajo muy colectivo, como siempre han trabajado. O sea, que eso había sobrevivido al confinamiento y a la incertidumbre y a todo. Me encantó. Y además me parece muy valiente porque es que tienen que indagar en lo más profundo y en lugares muy oscuros donde da mucho miedo mirar. Entonces es muy valioso ese trabajo, los felicito realmente de todo corazón, todos me parecen súper interesantes. Hay cosas que de pronto uno no entiende muy bien, pero como dice Pedro, uno se queda ahí como, espera, y es como voy a volverla a ver y voy a volverla a ver y va descubriendo cosas y le va hablando a uno también de temas que están ahí, que uno a veces como que no le pone mucha atención porque le da miedo lo raro. Pero es muy interesante y entonces invito a todos los que nos han acompañado hoy y a los que van a ver esto después cuando ya no esté en vivo, a que vean estos monólogos que se van a estrenar el viernes. La gran mayoría son pregrabados, pero hay unos que van a ser, hay dos, ¿cierto? Que van a ser en vivo, dos. Dos. Entonces, pues para que se conecten con nosotros y vean este gran trabajo que están haciendo los estudiantes, que como se han dado cuenta también el grupo está conformado no solo por estudiantes activos de la universidad, sino también por egresados. Entonces, pues muchas gracias a todos por participar, por haberse conectado y les doy la palabra para que se despidan, para que digan alguna cosa que haya quedado ahí entre el tintero y que quieran en No, este momento muchas gracias expresar. Vanessa por el espacio y no, yo aprovecho para invitarlos a las demás obras del festival toda la semana, hay teatro toda la semana, el miércoles a las 6:30 está Teatro para Pájaros de Teatro de su Vida, Así es. entre otras cosas, entonces pues para que aprovechemos esta semana, Vanessa, pues no sé si quieras hacer una mini cuña. Bueno, voy a aprovechar para hacer la mini cuña. Entonces, tomar la decisión de hacer un festival virtual fue extraña para mí porque pensaba, pero ¿cómo se hace teatro en la virtualidad? Y creo que ustedes también han hablado de eso ya y es posible y se encuentran formas creativas de trasladar este lenguaje a una pantalla. Y a mí me inspiraron mucho las clases abiertas que está haciendo la facultad porque me pareció una oportunidad muy chévere poder reflexionar sobre lo que hacemos, no solo en la universidad, sino en el gremio teatral de Bogotá y poder darle la oportunidad a los grupos que en este momento siguen creando y siguen proponiendo cosas de visibilizar este trabajo. Entonces, mañana vamos a tener el lanzamiento de la segunda temporada de NRD, Nuevo Radiodrama, que es radioteatro que pueden escuchar ustedes a través de la página de Medea 73, que es la compañía que lo crea, y también en Spotify, no sé en qué otras plataformas está. Y ellos van a hacer una obra de teatro virtual que es The Raven, una adaptación de este cuento de Edgar Allan Poe, o de poema, no sé exactamente, es un poema, ¿cierto? Y eso va a ser bien interesante. Entonces los invito a las 6:30 de la tarde. También, esa sí va a ser, no, bueno, vayan a la página y ahí se enteran por dónde es, porque no recuerdo en este momento si es por Zoom o por Facebook. El miércoles estrena Teatro de su Vida, que es uno de nuestros grupos de egresados que se han conformado y han estado trabajando muy juiciosos desde que se graduaron de la universidad y montaron esta obra que se llama el grupo se llama Teatro de su Vida y la obra se llama Teatro para Pájaros y es una obra virtual.
¿sí? Va a ser así como en formato de llamada de Zoom, está súper interesante, se la recomiendo, esa es pregrabada. El jueves vamos a hacer el lanzamiento de un podcast basado en una obra de teatro escrita por Mauricio Arévalo, egresado del Departamento de Literatura. Él es profesor, escritor, él tiene una revista que se llama Artificio, que habla de teatro, de cultura, de muchas cosas, y él iba a montar esta obra de teatro. Esta obra, de hecho, se había presentado en el 8º Festival de Teatro de los Andes, en una lectura dramática, y se iba a montar este año, no se pudo, y decidieron convertirla en un podcast. Entonces vamos a hacer el lanzamiento y vamos a tener un conversatorio después para hablar también de eso. Y finalmente el viernes tenemos los monólogos del grupo de teatro, que me emociona muchísimo. Y toda la semana al mediodía tenemos una franja de circo del grupo Circosis. De hecho, David participa en ese grupo y hicieron unos sketches muy divertidos, muy interesantes. De hecho, también me sorprendí mucho porque se animaron a escribir cosas y eso me gustó mucho. También los invito a que vean esos videos. Y una cosita más es que estos grupos, el grupo de mañana, Medea 73, y el de las Bestias Invisibles, que es el podcast, no dije el nombre ahorita, que se estrena el jueves, tienen unas campañas en Patreon para que podamos apoyarlos en estos momentos en los que pues todos los artistas la están pasando duro, como mucha otra gente, obviamente. Y mañana vamos a tener también el lanzamiento de un video sobre las tamboreras del Cauca, que son unas mujeres que montaron una obra de teatro que también presentamos en el 8º Festival de Teatro de los Andes. Y también queremos ayudarlas a ellas a recolectar algunos fondos. Esto no lo estamos haciendo nosotros desde la universidad, simplemente estamos poniendo la información para que quienes quieran apoyarlas y quieren hacerles una donación pequeña, grande, puedan hacerlo. Entonces también los invito a que miren todo esto y ya me extendí demasiado. Entonces, por favor, ustedes despidan este conversatorio que estuvo tan rico y que agradezco mucho haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, yo ya me despedí, entonces le cedo la palabra a alguien más. Bueno, chao a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Vane, por seguir haciendo el festival, por mantener los espacios, porque igual hay que mantenerlos, hay que seguir haciéndolo a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Gracias a Pedro por toda la labor que viene haciendo y por permitirme ser parte de este gran proyecto en la universidad, y a mis alumnos, gracias infinitas por todo lo que aprendo y comparto con ellos día a día. Gracias a ambos, a Pedro, a Luna, a Vanessa y a todos los del grupo que son como una familia. Para mí, yo sé que todos, entre todos, somos como un pequeño grupo familiar hermoso que nos apoyamos ahí y que pronto nos vamos a ver y que pronto van a poder ver todo lo que está, así como dijo Luna, cocinándose para el otro año, para el teatro, ojalá el otro año. Pronto en un año. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa y todos, y Gracias. Lucho Silva de la facultad. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Oficina de Comunicaciones. De verdad que han sido los grandes responsables de que todo esto se pueda materializar y les agradezco profundamente por ayudarnos. Buenas noches, que descansen mucho y nos seguimos viendo el resto de la semana. Chao. Chao, gracias. Gracias.